Mi padre me enlistó en el servicio militar y mis hermanos se reían de mí. Pero lo que no sabían es que yo ya no tenía nada que perder. Me llamo Andrés. Tenía 19 años cuando mi padre firmó los papeles por mí. No me preguntó si quería ir. No me explicó nada. Solo llegó una noche con un sobre Manila, lo dejó sobre la mesa y dijo: mañana te presentas. Ya hablé con todos. Mis hermanos se miraron entre ellos y se rieron. Al fin te van a hacer hombre, dijo el mayor. A ver si ahí sí sirves para algo, agregó el otro. Yo no dije nada. Nunca decía nada. Desde que mi madre murió, yo era el estorbo silencioso de la casa. El que sobraba. El que comía poco y hablaba menos. Mi padre siempre decía que el servicio militar enderezaba a los que no servían para la vida. Y yo, según él, era uno de esos. Esa noche hice mi mochila sin pensar. Un par de polos, medias, una foto vieja de mi madre y nada más. A la mañana siguiente, mi padre me llevó hasta la base. No hubo abrazo. No hubo cuídate. Solo dijo: no vuelvas hasta que seas alguien. Mis hermanos se quedaron en la casa. Con sus camas. Con su comodidad. Con sus risas. El entrenamiento fue brutal desde el primer día. Gritos, golpes, frío, hambre. Dormir poco. Pensar menos. A muchos los vi quebrarse en la primera semana. A mí no. No porque fuera fuerte. Sino porque ya estaba roto desde antes. Había noches en que me despertaba empapado en sudor, convencido de que mi madre iba a entrar al dormitorio y sentarse en la cama, como antes. Todavía la escuchaba llamándome por mi nombre. Todavía le hablaba en voz baja, para que nadie más oyera. En el cuartel me empezaron a llamar el callado. Nunca me quejaba. Nunca pedía nada. Un día, el sargento me preguntó: ¿tú por qué estás acá? Porque no tenía opción, le respondí. Me miró largo. No dijo nada más. Pasaron los meses. El cuerpo se acostumbró al castigo. La mente no tanto. Mis hermanos me mandaban mensajes solo para burlarse. ¿Ya te raparon completo? ¿Ya lloraste? Seguro no duras. Mi padre no escribió nunca. Una tarde nos mandaron a una práctica lejos de la base. Zona montañosa. Mal clima. Nada de señal. Éramos 6. Yo iba atrás, cargando más peso del que me tocaba. Siempre era así. En un punto del camino, uno de los chicos resbaló. Cayó mal. Gritó. Cuando llegamos hasta él, estaba pálido. La pierna doblada de una forma que no debía. El instructor pidió apoyo por radio. Nada. La señal no entraba. Tenemos que moverlo, dijo. No puede quedarse acá. Lo cargamos entre 4. Avanzamos lento. Cada paso dolía. En un momento, el instructor se adelantó para buscar mejor señal. Nos dejó solos. Y ahí pasó algo raro. El chico herido me miró fijo y me dijo: Andrés, ¿tú también la escuchas? ¿A quién? Pregunté. A tu mamá, respondió. Está detrás tuyo. Sentí un frío en la nuca. No jodas, le dije. Concéntrate. Pero él empezó a llorar. Ella dice que no te vayas, insistió. Dice que no es tu culpa. Me quedé quieto. Porque esa era exactamente la frase que mi madre me decía cuando yo era niño. La misma. Palabra por palabra. Eso no lo sabes, le dije. Yo nunca te hablé de ella. El chico me miró confundido. ¿De quién? Preguntó. Yo solo dije lo que ella me dijo recién. En ese momento escuchamos un ruido fuerte más arriba. Un desprendimiento. El instructor gritó algo a lo lejos. Todo fue rápido. Demasiado. El suelo cedió. Sentí que el peso desaparecía. Luego nada. No recuerdo el golpe. No recuerdo el dolor. Lo siguiente que recuerdo es despertar solo. Silencio absoluto. No había montaña. No había compañeros. Solo yo, sentado, con el uniforme limpio y la foto de mi madre en la mano. Ya pasó, hijo, me dijo una voz conocida. Ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Levanté la mirada. Y ahí estaba ella. Sonriendo. Como si nunca se hubiera ido. Me estaba diciendo algo más cuando su mirada se desvió por encima de mi hombro. No terminó la frase. En ese instante, el silencio se quebró. Cuando abrí los ojos, estaba en una camilla blanca. El techo era demasiado limpio para ser el cuartel y demasiado silencioso para una base militar. Intenté moverme, pero el cuerpo no respondió de inmediato. Sentía un peso raro en el pecho, como si algo me faltara y al mismo tiempo me sobrara. Una enfermera se dio cuenta de que estaba despierto y salió sin decir nada. Minutos después entró un hombre con uniforme distinto, sin armas, sin gritos. Se presentó como médico y me dijo que había tenido suerte. Esa palabra me pareció absurda. Me explicó que hubo un desprendimiento grande en la zona de entrenamiento. Que el equipo fue alcanzado de lleno. Que tardaron horas en llegar.
Yo asentía, pero no sentía nada. Solo pensaba en mi madre, en cómo la había visto, en lo real que había sido. Le pregunté por mis compañeros. El médico bajó la mirada antes de responder. Me dijo que solo yo había sido encontrado con vida. Que me habían hallado inconsciente, lejos del punto principal del impacto, como si alguien me hubiera apartado del camino justo a tiempo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz. No como un recuerdo, sino como si estuviera sentada a mi lado, hablándome despacio. Días después me dieron el alta y me regresaron a la base. Todo se sentía distinto. Más pequeño. Más vacío. Los instructores ya no gritaban igual. Algunos me miraban con incomodidad, otros con una especie de respeto que nunca había tenido. Empezaron a llamarme el sobreviviente. Yo odiaba ese nombre. Porque sobrevivir implicaba que otros no lo habían hecho. Y eso me pesaba más que cualquier mochila. Mi padre apareció una semana después. Nunca había ido a verme antes. Entró al despacho del comandante y me pidió hablar a solas. Cuando lo tuve enfrente, no supe qué decir. Él tampoco. Me miraba como si no supiera exactamente qué estaba viendo. No preguntó cómo estaba. No preguntó qué sentía. Solo dijo que había hecho lo correcto al enviarme ahí, que el servicio militar me había salvado. Esa frase me atravesó como un golpe seco. Yo pensé en los chicos que no volvieron, en la montaña, en la voz de mi madre, y entendí que mi padre necesitaba creer esa historia para no cargar con otra culpa. No lo contradije. Ya no tenía energía para hacerlo. Mis hermanos empezaron a escribirme distinto. Ya no se reían. Ahora preguntaban. Querían saber qué había pasado, cómo había sido, si era cierto lo que decían las noticias locales. Porque sí, la historia salió en un diario pequeño, joven soldado sobrevive a tragedia en entrenamiento militar. Yo no respondí. No sabía cómo explicar algo que ni yo entendía. Esa noche volví a escuchar a mi madre. Me dijo que no regresara a esa casa. Que no debía volver a donde siempre fui invisible. Que ya había pagado suficiente. Le pregunté por qué ahora, por qué aparecía así. Sonrió, como siempre, y no respondió. Empecé a notar cosas raras. A veces le hablaba en voz baja y alguien se daba vuelta. Un soldado nuevo me preguntó un día con quién conversaba. Le dije que con nadie. Se rió incómodo. Otra noche, mientras limpiaba el pasillo, vi mi reflejo en una ventana y por un segundo juré ver a mi madre detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. Fui a ver al psicólogo de la base. Le conté lo mínimo. No mencioné a mi madre. Solo dije que escuchaba voces a veces. Me recetó pastillas y me pidió descanso. Las guardé en el bolsillo y no las tomé. Un mes después me llamaron para darme mis cosas personales recuperadas del lugar del accidente. Entre ellas estaba mi mochila. La misma que había preparado la noche que me fui de casa. La abrí con cuidado. Todo estaba ahí, menos la foto de mi madre. Pregunté si faltaba algo. Me dijeron que no. Que eso era todo lo que habían encontrado. Sentí un nudo en el estómago. Esa foto había estado conmigo cuando desperté. Yo la había tenido en la mano. No podía haber desaparecido. Esa noche soñé con la montaña. Pero no como fue. En el sueño estaba solo, caminando sin peso, sin frío. Mi madre iba adelante. Me decía que ya casi era hora. Le pregunté hora de qué. Se dio vuelta y me miró serio por primera vez. Me dijo que había cosas que yo todavía no estaba listo para recordar. Me desperté llorando, sin saber por qué. Días después me llamaron de una oficina externa. No era del ejército. Era una mujer con voz calma que dijo representar a las familias de los soldados fallecidos. Querían que yo contara lo que había pasado. Que explicara cómo fue. Que diera cierre. Acepté sin pensarlo. Sentía que se lo debía a alguien, aunque no sabía a quién. El día de la reunión, mientras esperaba en una sala pequeña, volví a escuchar la voz de mi madre. Esta vez no fue suave. Me dijo que tuviera cuidado. Que no todo era como me lo habían contado. Que yo no había sobrevivido por azar. Cuando entré a la sala, vi a los padres de los chicos. Sus miradas me atravesaron. Algunos lloraban en silencio. Otros me miraban con rabia contenida. Empecé a contar lo que recordaba. El camino, la caída, el ruido, el vacío. Pero cuando llegué al momento del desprendimiento, mi cabeza empezó a doler de una forma intensa. Las imágenes se mezclaron. Recordé algo distinto. Recordé haberme detenido antes. Recordé haber soltado la carga. Recordé haber oído a alguien gritar mi nombre antes de que todo colapsara. Me quedé callado. La mujer me preguntó si estaba bien. Asentí, pero no seguí hablando. Porque por primera vez me di cuenta de algo que no quería aceptar, había partes de esa historia que mi mente había bloqueado. Y si las desbloqueaba, tal vez iba a descubrir que yo no era solo el que había sobrevivido. Tal vez era algo más. Esa noche no volví al dormitorio. Salí de la base y caminé sin rumbo. Me senté en una banca y hablé con mi madre en voz alta.
Le pedí que me dijera la verdad. Le dije que ya no era un niño. Que podía soportarlo. Se sentó a mi lado, como tantas veces antes, y me dijo algo que me dejó sin aire, que el accidente no había sido el final de todo, sino el principio de lo que yo me negaba a recordar. Y ahí entendí que el verdadero entrenamiento todavía no había empezado. No regresé a la base esa noche. Caminé hasta que me dolieron las piernas y me senté en una banca frente a una calle vacía. Mi madre estaba a mi lado. No como un recuerdo, no como una idea, sino como siempre la había visto. Me miraba con esa mezcla de ternura y firmeza que usaba cuando yo era niño y hacía algo mal sin querer admitirlo. Dímelo, le pedí. Ya no me cuides más. Dime la verdad. Ella suspiró. Andrés, tú nunca fuiste el que sobrevivió por casualidad. ¿Entonces por qué? Pregunté, sintiendo como el pecho se me cerraba. Porque fuiste el único que no estaba donde creías estar. Al día siguiente volví a la base. Pedí ver mi expediente completo. El comandante se sorprendió. ¿Para qué quieres eso ahora? Me preguntó. Necesito entender qué pasó, le respondí. Todo. Me miró largo antes de asentir. Hay cosas que no te van a gustar, dijo. Ya lo sé. El archivo tenía reportes que yo nunca había visto. Horarios que no coincidían con lo que recordaba. Declaraciones de los otros soldados. En una, uno decía que yo me había detenido antes del desprendimiento. En otra, que me había adelantado solo. Nada encajaba. Fui hasta la enfermería y pedí hablar con el médico que me había atendido. Me recibió con gesto cansado. Tú otra vez, dijo. ¿Qué necesitas? La verdad, le respondí. Sin suavizarla. Se quedó en silencio unos segundos. Cuando te encontramos, empezó, no estabas inconsciente. Estabas en shock. Repetías su nombre todo el tiempo. ¿El de mi madre? Asintió. Y decías algo más. Decías no era mi turno. Sentí un escalofrío. ¿Mi turno para qué? El médico me miró con una mezcla de lástima y respeto. Para bajar con ellos. Esa noche volví a soñar con la montaña. Pero esta vez el sueño no se cortó. Me vi claramente soltando la carga, apartándome del grupo. Escuché al instructor gritarme que volviera. Escuché a uno de los chicos llamarme por mi nombre. Y entonces recordé lo que había borrado, yo había decidido no seguir. No por miedo, sino porque escuché a mi madre decirme que me detuviera. Me quedé atrás. Y cuando el desprendimiento ocurrió, ellos estaban adelante. Yo no. Desperté con náuseas. ¿Entonces soy un cobarde? Le pregunté a mi madre, que estaba sentada en la silla. No, respondió. Eres un hijo que escuchó a su madre. Ellos murieron, le dije. Yo no. Ellos murieron, repitió. Pero tú no seguiste con ellos. Días después me llamaron para una ceremonia privada. Las familias querían verme una última vez. Fui. Me paré frente a ellos con las manos temblando. No sé si lo que voy a decir les va a servir, empecé, pero es lo único honesto que tengo. Uno de los padres me interrumpió. ¿Por qué tú sí y ellos no? Tragué saliva. Porque me detuve, dije. Porque escuché algo que nadie más escuchó. ¿Qué cosa? Preguntó una madre. Una voz que me dijo que no avanzara. No se enojaron. No gritaron. Algunos lloraron más fuerte. Otros bajaron la cabeza. Al final, una mujer se me acercó y me dijo. Si usted está acá, por algo será. No desperdicie eso. Asentí, sin poder responder. Mi padre me llamó esa noche. Por primera vez en meses. Supe lo de la reunión, dijo. La gente dice que te culpas. No me culpo, le respondí. Me hago cargo. El ejército te hizo fuerte, dijo. No, lo corregí. Me hizo consciente. Hubo un silencio incómodo. Tu madre estaría orgullosa, agregó al final. No le dije que ella estaba conmigo. No todavía. Pedí la baja poco después. No discutieron. Me dejaron ir. Cuando volví a la casa familiar a recoger lo último que me quedaba, mis hermanos me miraron distinto. ¿Entonces fue verdad lo que pasó? Preguntó uno. Fue verdad lo que sentí, le respondí. Y con eso me alcanza. Esa noche dormí solo, en un cuarto prestado. Antes de cerrar los ojos, mi madre se sentó a mi lado. Ya no me necesitas así, me dijo. No quiero que te vayas, le respondí. No me voy, sonrió. Solo voy a estar donde siempre estuve. ¿Dónde? Dentro tuyo. Pero sin hablarte. Sin empujarte. Ahora decides tú. A la mañana siguiente desperté solo. No escuché su voz. No la vi reflejada en ninguna ventana. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí peso. El peso real de estar vivo cuando otros no lo están. Entendí algo que me costó aceptar, mi padre me había enviado al servicio militar para hacerme hombre, mis hermanos se rieron porque creían que yo era débil, pero nadie sabía que yo ya estaba entrenando desde antes.
Entrenando para cargar con pérdidas, con silencios, con decisiones que no tienen respuesta correcta. Yo no fui un héroe. Tampoco una víctima. Fui alguien que se quedó atrás y tuvo que aprender a vivir con eso. Y esa fue la parte más difícil del entrenamiento. Hoy sigo adelante. No para demostrar nada. No para pagar una culpa. Sino porque estar vivo, a veces, es la misión más pesada de todas. Y esta vez, no pienso desertar.